Bueno, pues empezamos. Buenos días. Agradeceros a todos el conectaros a un nuevo episodio del ciclo de webinars sobre inversiones alternativas y privadas que promovemos desde ASEAFI. En el capítulo de hoy, la temática girará en torno a los hedge funds en formato UCITS y para ello contamos con Trium Capital, una gestora que tiene oficinas tanto en Londres como en Irlanda, que gestiona 2,5 billones de euros y que está especializado en estrategias de inversión alternativas en formato líquido, con el propósito de alcanzar una descorrelación con respecto a los mercados total o incluso negativa, manteniendo elevadas tasas de retorno ajustadas al riesgo. En la primera parte, George Hickey, responsable de relación con inversores, desde un punto de vista puramente formativo, nos hablará sobre su verdadero concepto de inversión alternativa y de las razones por las cuales este tipo de estrategias deben de ser consideradas como una parte estructural de las carteras de los clientes. Después, en una segunda parte, el equipo de gestores Joe Mers y Javier Basabe nos expondrán ejemplos reales de inversión de las carteras de Trium. Al finalizar las ponencias abriremos un turno de Q&A. Tenéis a vuestra disposición el botón del chat en la barra de herramientas. Y por último, simplemente comentar que las ponencias de George y Javier serán en español y la de Joe en inglés. Y yo, por mi parte nada más, le cedo la palabra a George. Hola. Muchas gracias, José, y gracias a todos por asistir. La idea de esta sesión no es venderles un fondo, sino ayudar a desmistificar un sector que a menudo es mal interpretado, en que, en mi opinión, debería formar parte de todas las carteras de los clientes privados. ¿Por qué? Porque los clientes privados buscan que sus carteras sean el santo grial. Gana dinero cuando los mercados suben y gana dinero cuando los mercados bajan. Y con comisiones razonables y con liquidez para hacer a su dinero cuando lo necesiten. Y yo creo, y en Trium Capital creemos, que contar con fondos alternativos UCITS puede ayudar a lograr este objetivo. En primer lugar, les pido disculpas por mi acento y pronunciación. Espero que se me entienda. Vivo en Madrid, así que si alguno de ustedes quiere hablar sobre el contenido de esta sesión en persona, estaré encantado de tomar un café y seguir la conversación. Dame un segundito. Eso repasa. Ahí, perfecto. Agenda. Hoy nuestra sesión se divide en 3 partes y yo hablaré en 2 de ellas. Parte 1, veremos qué es una verdadera alternativa y qué significa realmente. Y analizaremos los hedge funds y sus estrategias, cómo han evolucionado a lo largo de los años y cómo pueden ofrecerse al mercado retail a través de fondos líquidos UCITS. Parte 2, veremos el por qué. ¿Por qué incluir estos fondos alternativos UCITS de forma estructural en la asset allocation de las carteras? Y también analizaremos un ejemplo de cartera de un cliente privado en el Reino Unido. Parte 3, la parte más interesante de la sesión, escucharán a gestores de fondos reales con estrategias alternativas completamente distintas y quienes explicarán cómo funcionan sus fondos y mostrarán ejemplos de operaciones. Contaremos con Joe Mers, gestor de la estrategia Trium ESG Emissions Improvers, y con Javier Basabe, co-gestor de la estrategia Trium Epins Macro. Dale. ¿Qué es un verdadero activo alternativo? ¿Qué buscan los inversores en las clases de activos alternativos? Para mí, buscan algo diferente de los rendimientos de las acciones. Buscan diversificación. Como todos sabemos, la diversificación puede reducir el riesgo general de la cartera
e incluso aumentar la rentabilidad. Este es el fundamento del modelo 60-40, 60% renta variable y 40% renta fija. Pero en los últimos años, este modelo no ha funcionado bien como estrategia de diversificación. En periodos de alta inflación, como en los años 80 y 90, y más recientemente desde 2021, la renta variable y la renta fija han estado correlacionadas, como pueden ver en este gráfico de acá. Eso significa que los beneficios de diversificación han sido mínimos. Y si tenemos un otro año como 2022, la cartera podría verse afectada negativamente. Perdón, dame un segundito. Aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué más ponen los inversores en sus carteras, aparte de renta fija, para ofrecer diversificación? Hay tres, normalmente. Primero, REITs, Real Estate Investment Trust, inmobiliaria. Segunda es infraestructura. Y la tercera es private equity. Estos son los que yo llamaría alternativas tradicionales, pero en mi opinión no son verdaderas alternativas. REITs y infraestructura se acceden a través de acciones de sociedades de inversión cotizadas en bolsa, es decir, que son renta variable. Además, los activos en estos fondos también se puede estar correlacionado con la renta fija debido a su estructura de financiamiento, conduera, etcétera, y sensibilidad a la duración. Y private equity. Private equity es equity. Cuando los mercados de renta variable caen y las empresas están reevaluadas, si deciden salir de una inversión de private equity, esta también sería reevaluada. Eso se puede pasar si tienen la liquidez para salir. En estos gráficos pueden ver a la izquierda la evolución de una cartera de 60-40 comparada con una cesta de estas alternativas tradicionales. Pues claramente las líneas son muy similares, ¿no? A la derecha se puede ver que la correlación entre renta variable y private equity es alta y persistente. ¿Por qué? Porque es equity. Entonces, en mi opinión, estas alternativas tradicionales solo copian el mismo riesgo del resto de la cartera, no dan diversificación. Y para mí, una verdadera alternativa es aquella que no está correlacionada con la renta variable ni la renta fija y que reducir el riesgo total de la cartera mientras mejora su rentabilidad, especialmente dando protección en mercados a la baja. Vamos a pasar por qué es un hedge fund. Ahora que hemos aclarado qué es una verdadera alternativa, vamos a ver qué es un hedge fund y sus estrategias. Los hedge funds han sido utilizados en carteras como una alternativa durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a la sofisticación de los gestores y sus estrategias han logrado ofrecer un perfil alternativo con rentabilidades absolutas positivas, sin importar el tono del mercado. Pero no todo ha sido fácil, ¿eh? Hay muchas ideas erróneas sobre qué es un hedge fund, cómo funciona, y es cierto que han tenido una mala reputación, particularmente con casos como el de Madoff, por ejemplo, lo cual no ha ayudado. Pero los hedge funds han cambiado. Antes, muchos no eran aptos para clientes retail por falta de regulación, eran ilíquidos y tenían comisiones muy altas. Pero hoy en día, esta ha evolucionado, especialmente con la posibilidad de acceder a estas estrategias a través de fondos UCITS, que ofrecen liquidez, regulación y accesibilidad. Más hedge funds que Burger Kings.
No es un sector niche ahora. Aquí es un dato curioso. Hay más hedge funds en el mundo que Burger Kings. Y también existen unas como 60.000 empresas cotizadas en bolsa en el mundo. Y casi la mitad de este número en hedge funds. Aquí pueden ver su distribución geográfica, mayormente en Estados Unidos, una cantidad importante en Reino Unido y también en Suiza y Francia. Dale, ¿qué es un hedge fund? Y sus estrategias. Es difícil definir qué es un hedge fund porque hay muchas estrategias dentro del sector. La mejor forma de descubrirlos es utilizar la clasificación de Barclays, que categoriza los hedge funds según su estrategia. Entonces, vamos a repasar por todas las categorías acá. Equity strategies. Long shorts. Esta es la estrategia más popular. Básicamente compras o go long las acciones que crees subirán y vendes o go short las que no te gustan. La idea es reducir el riesgo de mercado y aprovechar la diferencia de rendimiento entre las posiciones longs and shorts. En Equity Strategies Market Neutral, aquí es donde las posiciones longs y shorts tienen el mismo valor, 0% de exposición neta, y lo que significa que la cartera no está ni en largo ni en corto. Esto puede decir reducir el riesgo. Y más adelante escucharás a Joe Menz hablar sobre su estrategia de mercado neutral, el Trium ESG Emissions Improvers. Y short sellers. En realidad, hay muy pocos de este porque es un juego difícil. Cuando vas en corto con acciones, el potencial de ganancia es limitado. La acción solo puede llegar a cero, pero el riesgo de pérdida es ilimitado. Aunque recientemente algunos han ganado una fortuna apostando contra Tesla, por ejemplo. También hubo muchos que sufrieron con el caso de GameStop y fueron víctimas de un short squeeze cuando los inversores retail causaron estragos en los grandes hedge funds. Melvin Capital, por ejemplo, un hedge fund de 8.000 millones, perdió alrededor de 50% y ahora hay una peli sobre ello. Macro. Hoy escucharás a Javier, que forma parte de nuestro equipo Trium Epic Macro, habla sobre este tipo de estrategia, pero en términos simples, el Discretionary Global Macro es una estrategia de inversión top-down, cuyo objetivo es aprovechar grandes tendencias y eventos macroeconómicos geopolíticos. Es el enfoque más amplio de todos y por lo general operan en todas las clases de activos. El gestor macro más famoso y de hedge funds más famoso, creo que es George Soros, apostó fuerte contra la libra esterlina y quebró al Banco de Inglaterra en el miércoles negro en 1992. Y esto obligó al Reino Unido a retirarse de ERM, el mecanismo de tipo de cambio que fijaba la libra esterlina al marco alemán, provocando su devaluación. Y la versión más moderna de macro ahora se centra más en divisas y tipos de interés. Aquí se buscan aprovechar las diferencias diferencias temporales en el precio de activos relacionados. Por ejemplo, bonos de tesoro en efectivo y futuros sobre bonos de tesoro, lo que se conoce como un basis trade. Y con leverage pueden convertir pequeñas variaciones en oportunidades de rentabilidades atractivas. Vale, en categoría credits. Bueno, como equity strategies, hay long shorts, opuestas por lo que te gusta y en contra de lo que no te gusta. High yields, distressed, buscan bonos que no están tan malos como el mercado piensa. Y structured, derivados de crédito, ganaron prominencia en 2007
por ejemplo, John Paulson, The Big Short, ganó 15,000 millones, compró protección con CDS contra préstamos hipotecarias subprime agrupados. Events. Events son las estrategias más especializadas y Merger Arb es posicionarse para actividades de adquisiciones, por ejemplo, compra acciones de la empresa objetivo, porque son más baratas para reflejar el riesgo de que el acuerdo se rompa, y vende las acciones de la empresa compradora. Eso se trata de evaluar probabilidades. Necesita tener un conocimiento detallado del acuerdo, es casi ilegal, revisando juicios, etc. Y Trium, nosotros tenemos un fondo llamado Cartes que hace esto. Convertible Arbitrage. Esto consiste en identificar la mala valoración entre acciones y bonos convertibles. Trium tiene un fondo llamado Credere que hace esto. Y Activist. Este ocurre cuando tomas una participación en la empresa y luego presionas por cambios en la gestión, en el board, management, etc., con el objetivo de hacer que la empresa mejore su desempeño y que el precio de sus acciones suba. Systematic es una forma de invertir utilizando modelos matemáticos y algoritmos. Y en equity, systematic equity, es long short con acciones basándote en varios modelos cuantitativos. Tiene una estrategia así, se llama Avala. Commodity Trading Advisors, CTAs. Este es un tipo de fondo macro, la verdad, que opera a través de diferentes activos, a pesar del nombre, no solamente invierten en commodities. Y normalmente son trend following, compra lo que sube y vende lo que baja. Y risk premia. Esto consiste en aislar factores de riesgo específicos como growth, momentum, etc. Hay varias formas de hacerlo y Trium también tiene una estrategia Alternative Growth que hace eso. Y finalmente, Multi-Strategy. Creo que Multi-Strategy es quizás la gran historia de los hedge funds en los últimos 10 años. Es una combinación de diversas estrategias con posiblemente cientos de portfolio managers en pods. Ve el caso de Citadel. Citadel es un hedge fund más grande del mundo con más de 300,000 millones. Es una propuesta atractiva, baja volatilidad y consistente, con una gestión de riesgo implacable. Pero todavía hay question marks con multistrats, porque pueden estar muy leveraged, con mucho leverage, y se puede tener pass-through fees. Entonces, altas comisiones. Y también no hay muchos fondos multistrat en UCITS, pero obviamente Trium sí tiene un fondo UCITS que es una combinación de las estrategias de Trium. Dale. ¿Cómo se accede a los hedge funds? Entonces, ¿en qué vehículos de inversión vienen? El método tradicional es offshore, un fondo domiciliado en las Islas Cayman, por ejemplo, o Jersey. Muchos inversores en España no se pueden comprar este tipo de fondos. Entonces, vamos a pasar por la próxima. SMAs. Esos son mandatos personalizados que permiten que un banco privado mantenga el control y custodia del dinero. Estos se han vuelto más populares con los bancos grandes. Creo que Caixa está llevando a cabo algunos SMAs con estrategias de hedge funds. Y compañías de inversión. Esto es más para los inversores en el Reino Unido, la verdad.
donde se crea una empresa que se cotiza en la bolsa y que invierte en un master fund de un hedge fund de las Islas Cayman. Y finalmente, UCITS. Este es el método que prefiero para hacer estrategias de hedge funds y por qué se han convertido en alternativas líquidas. ¿Por qué? Oh, perdón. Porque esto es porque los fondos UCITS han cambiado significativamente desde su creación hace más que 50 años y especialmente desde 2009. Estos fondos fueron creados específicamente para el mercado retail y ofrecen protección en términos de liquidez, riesgo de concentración, restricciones de inversión dentro de la cartera y regulación general. Pero ahora son bastante flexibles como para permitir el uso de algunas estrategias de hedge funds y eso nos ha permitido la creación de fondos UCITS alternativos líquidos. Vale. Ahora pasamos a la parte 2. ¿Y por qué deberías incluir fondos UCITS alternativos líquidos en tus carteras? Vale. Aquí tenemos el clásico gráfico de riesgo-retorno. ¿Dónde quieres estar en este gráfico? En la parte superior a la izquierda. Esa es la área donde tienes los mayores retornos con el menor riesgo asumido. Y para demostrar el impacto de añadir fondos UCITS alternativos en la cartera, primero hemos tomado una cartera tradicional, 60-40, renta variable y renta fija, y desde 2020, 5 años. Y puedes ver esta cartera en la parte inferior a la derecha. Si sacamos un 5% de renta variable y un 5% de renta fija y lo ponemos en una mezcla igual de las dos estrategias de Trium, las cuales escucharás más adelante, para que representen el 10% de la cartera, tendrás la cartera en el centro. Si sacrificas un 50% más de cada una, renta variable y renta fija, y lo pones a la parte de alternativas líquidas en la cartera, tendrás la cartera en la parte superior a la izquierda. Esto demuestra, que a largo plazo tiene una alocación estructural y consiste a estas alternativas líquidas en tu cartera, reducirá el riesgo y aumentará los retornos. Pero, ¿qué pasa con el corto plazo? Bueno, aquí, desde 2020, hemos tomado cada mes de caída de MSCI World Equity Index, las barras en azul oscuro, y luego hemos puesto los mismos retornos mensuales para los bonos, los barras en gris, y también para los dos fondos de Trium que usamos en nuestro ejemplo anterior, y son los triángulos. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver primero que los bonos no han ofrecido protección en mercados de renta variable a la baja la mayoría de las veces, como cuatro veces en 23 ocasiones, no bastante, ¿no? Segundo, puedes ver que las estrategias de alternativas líquidas Trium han ofrecido protección en mercados a la baja cuando más se necesitaba. Mira el fondo de Emissions Improvers en marzo 2020, que subió casi 10% este mes, mientras el mercado ha bajado casi 15%. Un otro gráfico que podría haber usado sería mostrar cómo pasó el 2022. Tanto las rentas variables como los bonos estuvieron a la baja durante todo el año, alrededor de como 15%, mientras que tanto las estrategias de Emissions Improvers y Epic Macro estuvieron 10% arriba este mismo año.
Es por eso que en el Reino Unido los fondos alternativos UCITS forman una parte estructural y consistente de una cartera de clientes privados. Y quería mostrarte cómo podría ser una cartera de un cliente privado en el Reino Unido. Y este es el caso de Mr. and Mrs. Jones. No sé cuál sería el equivalente en España. ¿Cuál es el apellido más común? Señor y señora Rodríguez, quizás. De todos modos, podés ver que tienen algunas acciones individuales de empresas cotizadas en el Reino Unido, algunos fondos de renta variable para Europa y trackers para Estados Unidos, pero tienen un allocation saludable en fondos de renta fija, pero también podrían tener entre de 5% hasta 20% en fondos alternativos que proporcionan retornos no correlacionados y por lo tanto ayudan en la diversificación general de la cartera. Bueno, es todo por mi parte. Por favor, envíen sus preguntas y gracias por su tiempo y paciencia con mi castellano. Y ahora vamos a escuchar a Joe Mez, gestor de fondo Trium ESG Emissions Improvers, para que nos explique qué hace un fondo market neutral. Y luego Javier Bassare, co-gestor de fondo Trium Epic Macro, que nos contará qué hace un fondo discretionary global macro. Muchísimas gracias. Y over to you, Joe. Good morning. I apologize for speaking in English. My parents are from Texas, so I speak a bit of Tex-Mex Spanish, but not Castellano. So I think it's easier for me to communicate in English with you. The fund that I manage is the Trium ESG Emissions Improvers Fund. We're an equity market neutral fund that focuses on investing in stocks which are in the high emitting sectors that can decarbonize more effectively than their peers or enable this transition for others. As you can see in this exhibit here, we are market neutral. That means we try to have no exposure to the broader equity market, whether we want to try to make money if it goes up, we want to try to make money if it goes down. And we also are not trying to make a specific view on any sector in the market. So for example, we don't want to be long, the oil sector or the utility sector or the industrial sector. We're trying to play upon the dispersion within these sectors, i.e. one utility doing better than another utility or one industrial stock doing better than another industrial stock, rather than taking a broader macro or market view. I mean, Javier, who will speak after me, has views on broader macro. We try to take views on particular stocks. The funds on the long side, we have a core long book. These are companies that are either undergoing a transformation in their business model to be able to significantly reduce their emissions output. So for example, a steel company or a cement company, which is trying to offer new products or cut its own emissions, or a company that enables this transition for others. So for example, a copper company or a lithium company or electrical equipment company that's going to be important in the decarbonization process. Typically, when we hold these stocks for a longer period and we try to spend time meeting with and engaging with the management, try to both understand their strategy and also offer suggestions and our opinions on what they're doing and feedback. As I said, we're trying to be market neutral. So we also have stocks that we are short. That means we think they're going to do worse than the market or go down in absolute value. We try to find companies here which have both a fundamental challenge to their business, and also one of the things that we look at is to try to find companies which have issues either in their governance or have issues with their workforce or have environmental issues or other things which we think are going to cause structural problems with them going forward. We also try to, where we have core longs, we have core shorts, and then we'll also try to use indexes or sector
baskets to try to be broadly neutral. So we may have, be long 4 chemical stocks and short 2 chemical stocks. Then we might also be short a chemicals index to be roughly balanced on a sector level. As George mentioned, we're trying to be overall neutral, the broader market. So, our view is if you're going to pay a fee to an investment manager, they should be offering you something additional to the market. If you just want to buy the broader market, there are lots and lots of lower cost options. What we're trying to do is to not be exposed to the market, to be focused on companies that are offering environmental solutions, and to do that in a way that can both make money if the market goes up or the market goes down. In terms of some examples of stocks that were long and short, we have had a core long position in Eramet, which is a French mining company. We became interested in Eramet because its business was valued at very low multiples, as the majority of its business is based on manganese, which is used in steel production. And we believe, and most people believe, that steel production will grow pretty slowly going forward, basically as China is slowing. However, our view was that the valuation of Eramet was incorrect because they also had a business in nickel and lithium, which are growing at much faster rates of demand than manganese. And thus, as those businesses grew faster than its manganese business and the end markets grew faster, gradually this company would be transforming over time. So historically, it was viewed as if you will, an old economy company, and now it was becoming a growth company. When we talked to management, we were also very interested in other things they were doing inside the company to divest unprofitable downstream assets and also bring in partners to be able to grow their assets much faster. And the stock did well over this transformation process. An example of a short over the last few years was Saipem, which is an Italian oil services company. We thought the challenge was that the oil services business, which is based on gas production, has been slowing. Even with over the last 4 years, it's been slowing compared to the previous growth periods. And their assets were large-scale offshore assets in drilling and in pipelay, which could have periods of profitability, but ultimately these assets were not going to be replaced. However, what was unique about this company, I guess uniquely bad in a sense, was that they had a whole series of governance challenges, too much debt, bribery investigations, et cetera. And so we would argue this is what made it more interesting on the short side. There were lots of companies in the oil services business which had challenges, but they had a especially worse set of challenges. Now, the point I would make is that these stock-specific positions do change over time. So for Eramet, it was a period of very strong performance from 2019 to 2023, and then has become less interesting since then. And again, Saipem went down a lot during that period, some due to the energy crisis and also due to the fact that they had to raise equity and they had all these bribery investigations. Both of these now have switched around. So Saipem is now no longer a short and Eramet's not a long anymore, because our view is once these things are reflected in the price, we move on to another company. So that's sort of both of these positions. Eramet, we were long Eramet, but we were short other mining companies, and Saipem, but we were long other energy companies in this time period. So we were really trying to isolate the company specifics as reasons to be long and short. These are just some examples, but happy to talk and answer more questions later on. Hola a todos. Soy Javier Basabe, yo cogestiono la estrategia de Pin Macro aquí en Triumph Capital. Quería explicaros hoy, yo creo que la idea es dividirlo en 3 partes muy rápidas. Uno es qué es Global Macro,
porque alguna vez en alguna casa española tenemos preguntas sobre esto. La segunda parte será qué es lo que intentamos hacer nosotros en concreto y dónde creemos que es nuestro valor añadido. Y por último, un ejemplo, un poco como ha hecho Joe, que creo que ilustra el tipo de cosas que intentamos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es Global Macro? La mejor forma de definirlo es un poco lo que ha dicho George, en el sentido de hacemos las cosas de arriba hacia abajo, digamos. Nosotros no empezamos el proceso mirando compañías o mirando un balance, sino mirando tendencias geopolíticas y macroeconomía. ¿Qué significa esto? A nivel diario, pues a lo mejor lo que nosotros miramos son cosas como tendencias de inflación, tendencias de comercio internacional, tendencias de crecimiento, tendencias del mercado de empleo, inmigración, y luego intentamos buscar cuál es la forma más adecuada, qué implicaciones tiene esto a medio y a largo plazo y cuál es la mejor forma de posicionarse para ello. Es una de las estrategias más conocidas porque los hedge funds empezaron en muchos de ellos siendo macro y haciendo muchas materias primas, por ejemplo, que es algo bastante macro. Y es una estrategia que ahora vuelve a estar un poco de moda, digamos. Tiene que ver con, en parte, el aumento de la volatilidad que está creando oportunidades. Yo diría, sobre todo, en términos de los cambios de política monetaria que estamos viviendo los últimos años, porque hubo un tiempo durante los 2010 que vivíamos en un mundo que los tipos de interés eran cero en todo el mundo desarrollado, la inflación era prácticamente cero y eso al final genera mucha estabilidad en los tipos de interés, genera mucha estabilidad en las divisas y resulta muy difícil hacer una estrategia macro. Mientras que ahora vivimos en un mundo muy diferente. Empezó a cambiar un poco antes del COVID y desde el COVID ¿no? Hemos tenido una situación muy diferente y macro en general tiene un historial de generar ganancias en mercados adversos porque tenemos mucha libertad a la hora de lo que podemos hacer y eso nos permite generar rentabilidades que son muy atractivas desde un punto de vista de diversificación. Pero sí, es una estrategia un poco difícil de definir porque nuestro mandato es muy amplio. Entonces nos permite operar en toda clase de activos y geografías. En términos de UCITS, los fondos macro que existen, digamos que hay tres tipos. Tienes los equity long shorts que han definido antes tanto George como Joe, pero con un marco macroeconómico. ¿Qué significa esto? Son equity long shorts, pero tienen una visión macro de a lo mejor hay cierto sector que va a rendir mejor en los próximos meses. Puede pasar algo en las siguientes elecciones que va a provocar esto en este sector. Pero en el fondo están muy limitados porque al final son fondos de equity long short. La segunda opción que sueles tener son estrategias de tipos de interés y de divisas. Entonces, estos son fondos macro, pero una vez más tienen una limitación y muchos de los que hacen tipos de interés suelen tener limitaciones de solo pueden estar largos, o sea, solo pueden comprar bonos y eso al final, una vez más, limita mucho el proceso. Y por último, tienes fondos macro más diversificados, pero que vienen a ser más fondos multiactivos. ¿Qué significa esto? Que al final son fondos que sí que tienen distintos activos, pero lo tienen en una forma de cartera permanente. Es decir, tengo un 20% en materias primas, un 20% en renta variable, un 20% en tipos de interés y ese peso no cambia dependiendo de la situación. Y estos son los tres tipos que existen, ¿no? Y creo que por eso es nuestro valor añadido un poco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un enfoque más temático y tradicional. ¿Qué queremos decir con temático? Pues intentamos buscar entre 3 y 5 temas macroeconómicos que creemos que son los que conducen todo a largo plazo y somos verdaderamente multiactivos, pero al contrario que los fondos que definía antes, nuestra ventaja es no tenemos que tener un porcentaje en cada activo en un momento dado. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo las materias primas era un mercado en el que no veíamos grandes oportunidades y, sin embargo, después del COVID
2020, 2021, 2022, fue uno de los activos que más retornos generó para nuestro fondo. Y luego en otro momento, en 2023, prácticamente desapareció. Lo mismo con divisas o con renta variable. Los pesos que estos activos tienen dependen como decía antes, tenemos 3 o 5 temas, luego buscamos cuál es la mejor forma de expresar esos temas y a lo mejor son 10 o 15 posiciones y pueden ser en cualquier activo. Y lo que buscamos es qué es lo que nos va a dar el mejor retorno. No tenemos ninguna limitación en estar largo o corto, que es el tercer punto en la diapositiva, ¿no? Podemos estar largos, cortos en cualquier activo y una vez más esa flexibilidad es lo que creemos que es un gran valor añadido para nosotros. También hacemos mercados emergentes los que son líquidos porque, como ha dicho George, al ser formato UCITS tenemos que proveer liquidez diaria, con lo cual no podemos tener grandes posiciones en cosas muy líquidas. Y luego también, además de mercados emergentes, hacemos activos emergentes que mucha gente, yo creo que prácticamente no hace en ningún fondo macro, como puede ser, hemos hecho algo de cripto, hemos hecho mucho, por ejemplo, en emisiones de dióxido de carbono, que son mercados que mucha gente no mira y nos da una gran flexibilidad. Y bueno, el objetivo es generar una rentabilidad siempre positiva que no esté correlacionada con otros componentes. Históricamente, por ejemplo, un dato es que desde que existe nuestra estrategia, el S&P ha bajado más de un 1% en 35 meses y en 27 de esos 35 nosotros hemos tenido un retorno positivo, que en general es algo que a nuestros clientes les gusta mucho porque al final la gente suele tener mucha exposición a la renta variable. Y luego creemos mucho en los retornos compuestos, entonces la consistencia es muy importante. Hemos tenido rendimientos positivos todos los años naturales que hemos existido, porque al final también esto se trata de evitar grandes pérdidas que luego requieren grandes ganancias para volver al punto de inicio. Entonces nosotros lo que creemos es que si tenemos un mal año vamos a tener una rentabilidad positiva, pequeña pero positiva, y eso al final se compone, y cuando tenemos grandes años eso implica unas grandes ganancias para nuestros clientes. Y luego buscamos mucha asimetría. Como tenemos mucha flexibilidad en los productos que podemos hacer, porque también podemos hacer derivados, esto nos permite generar posiciones muy asimétricas, que es un poco el ejemplo que quiero poner de una operación que tenemos ahora mismo sobre los tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, la idea es un poco, desde las elecciones de Trump, la TIR de todos los bonos, los tipos de interés en todos los puntos de la curva subieron mucho y llegó un punto en el que el mercado solo estaba descontando un recorte de tipos de 25 puntos básicos en 2025. Nosotros creemos que la situación de la economía, creíamos, y ahora se ha empezado a confirmar un poco, que la situación para la economía de Estados Unidos, los riesgos habían aumentado y estaba perdiendo algunas de sus ventajas competitivas y sin embargo, que el efecto inflacionario de la nueva administración es a muy corto plazo y, por tanto, una bajada de crecimiento junto con la inflación bajo control para nosotros apunta a que hay posibilidades reales de muchos más recortes que 25 puntos básicos, ¿no? Entonces, la estructura es a través de opciones. Hay opciones sobre un tipo de interés que se llama SOFR, que muchos conoceréis, que es tipo de interés a un día en Estados Unidos. Y básicamente nosotros entramos cuando había un recorte de 28, 29, 30 puntos básicos calculado en el mercado. Y esto es un poco lo que decía de la asimetría. Nuestra pérdida máxima está limitada a la prima que hemos pagado por estas opciones, que son 60 puntos básicos de nuestro NAV, o sea que podemos perder 0,6%. Nuestra ganancia máxima es más del 2%. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos hacer de forma muy consistente. Buscamos un mercado en el que creemos que lo que está calculado, lo que está metido en los precios de mercado no es correcto o hay muchas posibilidades de que no lo sea. Y entonces, si hay una estructura asimétrica que nos da un pago de 3,5 veces a 1
por algo que creemos que tiene más de un tercio de posibilidades de pasar, si tú generas suficientes de estas posiciones, al final tu retorno a largo plazo siempre es positivo, ¿no? Y luego nos gusta mucho utilizar opciones porque tenemos, desde un punto de vista largo, porque tenemos pérdidas limitadas. Entonces siempre tenemos un gran control sobre la cartera de cuál es el peor escenario posible, y eso también da mucha tranquilidad a nuestros clientes, ¿no? Que siempre podemos responder con bastante precisión a la pregunta de si nos equivocamos en todo, ¿qué pasa? Y esta es un poco la idea. Creo que ahora es mejor abrirlo a preguntas. No sé, José, si hay preguntas por ahí. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. La verdad que ha sido súper interesante el repaso general que le habéis dado al mundo de los hedge funds y en concreto a las estrategias UCITS y a las formas que tenéis vosotros de gestionar. Vamos a pasar a la parte de Q&A. Recordar a todo el mundo que en la barra de herramientas tenéis el botón del chat por si queréis formular alguna pregunta. Ya tenemos algunas que os paso a trasladároslas. La primera sería para Javier. ¿Qué piensas del mercado de bolsa americano después de sufrir estas caídas? ¿Va a continuar en esta tendencia o piensas que habrá algún tipo de intervención? Gracias, José, por la pregunta. Como decían, nosotros desde finales del año pasado, primeros de enero, creíamos que esto podía pasar. En resumen, yo creo que las caídas pueden continuar. Creo que esto es un periodo de corrección, de estabilización, digamos, natural, porque tampoco necesariamente va a haber una gran recesión a corto plazo, pero al final el rendimiento el rendimiento de la bolsa americana sobre el resto de mercados de renta variable está basado en una serie de cosas que ahora están cambiando, ¿no? Una de ellas es el tema de fronteras abiertas, y no hablo solo de inmigración, que también, sino en términos de comercio, en términos de financiación, y al final el PIB puede crecer si tú mantienes la misma productividad porque tienes más gente. Entonces, si entra gente en el país y esa gente toda encuentra trabajo, tú produces más. Si ahora pasas a tener menos gente, el ritmo de crecimiento baja, ¿no? Es matemático. Evidentemente, poner barreras al comercio pone barreras al crecimiento, al menos durante unos años, hasta que las cosas se reajustan. También hay barreras a la financiación ahora mismo, o se quieren poner, y el mercado americano atraía mucho capital extranjero. Esto está cambiando. La posición del dólar internacionalmente está cambiando, y está cambiando en un tiempo que hay un déficit muy elevado. No está claro cuáles van a ser los recortes, y la propuesta de presupuesto que se ha presentado básicamente no tiene recortes en términos del déficit, con lo cual en algún momento va a tener que hacer algo, con lo cual va a haber un estímulo que va a salir de la economía. Entonces, creemos que está habiendo una reorientación de la economía americana, y eso al final tiene un impacto sobre el ritmo de crecimiento negativo. Cómo de negativo es más discutible, pero yo creo que es relativamente normal que esto continúe al menos un tiempo. Siguen siendo unas valoraciones muy caras, entonces yo creo que probablemente esto continúe. Vale, pues muchas gracias, Javier. Pregunta ahora Pedro Servet, también para ti, Javier. ¿Cómo sería una estrategia típica en divisas en vuestro fondo macro? Pues mira, por ejemplo, el año pasado teníamos una posición sobre la divisa china. Utilizo un ejemplo porque yo creo que así a lo mejor es más ilustrativo.
Nuestra premisa era un poco que algo tenía que cambiar en China. Habíamos tenido una visión muy negativa sobre la economía china durante unos años y después del cero COVID, de la crisis inmobiliaria, etcétera, nuestra visión era que tenía que cambiar algo y una de las opciones es una devaluación de la divisa a medida que se estimula la economía, ¿no? ¿Cómo teníamos esto? Una vez más en opciones, teníamos distintos formatos, pero tanto una opción digital como opciones sobre el dólar CNH, o sea, China Offshore, por motivos obvios. Y un poco la idea era la misma, creemos que ese es el escenario más probable, pero sigue sin ser una cosa muy certera. Entonces tampoco queremos vender a los inversores, va a pasar esto este día, porque sobre todo en China al final nadie sabe lo que pasa a puertas cerradas del Banco Central de China y del Partido Comunista de China, aunque a la gente le encanta escribir, nadie sabe qué sucede. Entonces buscamos, una vez más, estrategias con mucha asimetría. Por ejemplo, estas opciones entramos después de verano, en la crisis que hubo cuando hubo el tema del desempleo en Estados Unidos en julio y agosto. Y básicamente estamos hablando de nosotros pagamos como un 10% del valor de la opción, con lo cual nuestra asimetría era de 10-1. Entonces, pues, una vez más, si sucede lo que nosotros creemos que va a suceder y tenemos una asimetría de 10-1, nos permite una gestión del riesgo muy, muy aceptada. Y sí, suele estar, en términos de los fundamentales, suele estar muy basado en política monetaria y temas de comercio ahora, evidentemente. No sé si he contestado la pregunta, creo que sí, pero sí. Pues gracias, Javier. Una pregunta sobre la cuota de mercado en el mercado retail de hedge funds. En vuestro conocimiento, ¿qué bancos o gestoras están siendo más activos en España? Es decir, más o menos si tenéis claro la cuota de hedge funds en el retail español y qué bancos y gestoras están siendo más activos. Ya, es para mí, ¿no? Sí. Bueno, es que no creo que haya muchísimo, ¿no? No hay... No todos los bancos privados acá en España usan hedge funds, pero usan a veces alternativos líquidos, fondos de alternativos líquidos en UCITS, en formato UCITS. Y yo sé bien que Santander, por ejemplo, tiene una exposición en unos fondos macro y equity market long shorts en sus fondos de fondos que son distribuidos para el mercado retail acá en España. Caixa también, ellos tienen SMAs con JP Morgan, creo, y con otro fondos de macro en sus carteras también. Pero la verdad es que no forma parte de la mayoría de las carteras acá en España, no como en Inglaterra, como en el Reino Unido. Es por eso hemos hecho esta colaboración con ACF para educar el mercado y los asesores de valores, etcétera, para aumentar esta allocation en las carteras, porque yo creo que necesitamos diversificación en las carteras y no tiene diversificación en estos momentos con renta fija. El año pasado era un año de renta fija. Todas las conversaciones eran sobre renta fija. Este año es mercados privados, private equity, pero no son alternativos y alternativas. Y creo que si hay más conocimiento sobre fondos como macro y fondos como equity market neutral, se pueden poner más fondos alternativos en la cartera retail en España.
como hacen en Inglaterra. Perfecto, gracias, George. Now we switch to ESG themes with Joe. We have two questions that are very similar. First, how do you think the new Trump administration will affect ESG funds given his policies? And the second one, let me do it at the same time, please. How is Trump and the destruction of the IRA, Inflation Reduction Act's policy affecting the portfolio? It is buy time. Sure. Well, I guess my answer to them is similar to both. Starting with the second part, we think it's important to distinguish between things that Trump can do through his own actions. We call them executive actions in the United States, and things that he requires the support of Congress to basically allocate the budget. And so there are certain things he can do in offshore wind, which just because it's federal permitting, he can just do them and no one can stop it. We think in the IRA or Inflation Reduction Act, there are certain policies which are not very popular among Republicans. One of them is electric vehicles. So we think the subsidies for electric vehicles will be stopped. But some of the support for wind and solar is actually pretty popular among the elected representatives, because obviously in politics, it comes back to money, and there's a lot of money in their districts, which has been invested on these policies. The area that we think is least likely to change, in which we are positioned in the fund, is companies which manufacture in the United States. So there's only one company that manufactures solar equipment at scale in the United States, and they have something called 45X, which is an advanced manufacturing tax credit. We think that will be kept because they have a lot of employees and they have 5 factories all across the United States, and they're the only U.S. company that makes solar, and the rest is imported from China. So I think that's pretty clear that, whatever Trump thinks about the environment, he favors U.S. manufacturing. The second would be a company called Darling Ingredients, and what Trump has done is he has changed. One of the products they make is biofuels, which obviously has the support of the farmers in the United States and the farm states. But what's really interesting is that the U.S. has historically imported biofuel products from China, some from Brazil, and obviously Trump wants to have as much manufacturing in the United States as possible. So if you already have a factory we think it's going to be very difficult for him to actually relocate factories, but if you already have a factory in the United States, we think you have a real competitive advantage under Trump. Our view has been, I guess, in terms of themes, we've been running this fund for 5+ years now, and we've always tried to find companies where they have both a combination of good business models, they're able to self-fund, and where the regulatory support is in addition to their business, but not their entire business. So we've stayed away from, pure play clean tech, pure play hydrogen, a lot of renewable business models where they didn't, they couldn't compete without subsidies. So the areas that we like today, we've tried to say, okay, what are things where there's a structural trend almost regardless of the politics? One of the areas we like is companies that are exposed to growth in electricity demand, whether it's building out the electricity grid or the equipment to do that. And we would argue it doesn't really matter who's in charge of the US, Germany, UK, Spain. That's an essential need. And some of that is driven by data centers and AI, but it's also just driven by general economic growth in air conditioning, growth in electric vehicles, growth in heat pumps. There's a lot of ways that is occurring, and we think that's an interesting theme. We think in terms of growth I mentioned it a bit in my discussion of Aramet, but we think there will continue to be growth in metals and
companies which actually supply the equipment for capital expenditure in copper, in gold, in these other businesses. We think there hasn't been investment in those areas in the last 10 years, and that's going to increase. We also think, regardless of who's in charge, there's been underinvestment in water and waste. And we also think there's a structural theme in terms of pulp and paper taking market share in packaging, and it's getting harder and harder to add supply there. So those are a couple themes that we like today, that we'd say it doesn't really matter who's in charge. There's a structural dynamic going on underneath them all. Perfect. Thank you, Joe. And for finishing, I have a question for both of you. What are the current investment themes for the funds? If you want to go ahead, Joe, and then Javier. Sure. Well, we touched on a few of them, which is, we think the theme of electrification is a theme. We think there's going to be growth in investment in metals. We think pulp is an important theme. We think water investment, waste investment. And the other point I didn't touch on, but I would expand on a bit, is we think that companies involved in renovation and frankly, just broader building and construction is going to increase. We recognize, obviously, from a cyclical perspective, these stocks have done badly because of higher interest rates, but we still have basically a shortage of housing and a shortage of construction, lack of infrastructure investment, both in Europe and the United States. And we think, regardless of who is in charge, they're going to want more incremental investment. These companies have underperformed over the last 18 months, and we especially like companies in that area that can provide environmental solutions, because the incremental, Trump has not actually loosened the requirements in terms of building and construction and other things for environmental reasons, and we think those are not going to get loosened in Europe. And so as construction continues, you have less and less companies that can meet those specifications, so there's a competitive advantage there. Those are the areas we're looking at as themes today. Para nosotros ha cambiado mucho este año, la verdad. Ahora mismo el tema más importante en términos de cuánto riesgo tenemos en él es lo que comentaba antes de una reorientación de la economía americana. Nosotros llevábamos bastantes años siendo positivos en la economía de Estados Unidos. De hecho, publicamos una nota que yo creo que es muy interesante. George seguro que la puede mandar luego si alguien la quiere ver. El verano pasado, cuando hubo toda la crisis o lo que lo queramos llamar. Pero ahora es nuestra posición más grande. Lo tenemos a través de posiciones en la renta variable y en tipos de interés. También creemos, además de los temas que he comentado antes, hay unos temas de política monetaria, además del crecimiento, la inflación, que es posible que se mantenga un poco elevada en los próximos meses por temas de aranceles, pero creemos que esto es pasajero y que el cambio fundamental no ha cambiado mucho. También hay un componente del balance de la Reserva Federal del que creemos que se habla muy poco. Si tú miras el balance de la Reserva Federal como porcentaje del PIB, lleva desde después del COVID cayendo y de hecho lo han cambiado en la última reunión, pero al ritmo que está cayendo va a llegar a unos niveles que históricamente han producido problemas. También tenemos una gráfica sobre esto que se puede circular si a alguien le interesa, pero la última vez que esto sucedió fue justo cuando Powell acababa de llegar, que mucha gente recordará que el S&P cayó una barbaridad alrededor de Navidades y además hubo 2 crisis de repo en 6 meses, o sea, en los mercados de fondeo, y esto está volviendo a suceder ahora, con lo cual, pues eso, creemos que ese es nuestro mayor tema. El segundo tema, digamos, seguimos teniendo posiciones en China. Creemos que así como Estados Unidos está perdiendo ventaja competitiva
China las está ganando y tenemos exposición a la renta variable en China, fundamentalmente, en distintos formatos, en empresas pequeñas y en empresas tecnológicas. Todo lo que salió de DeepSeek, pero creemos que China tiene al final un gran potencial ahora mismo en términos de vehículos eléctricos, de inteligencia artificial, de tecnologías de alto valor añadido, y no es la China antigua que exportaba juguetes de plástico y ropa de algodón a Estados Unidos, sino es la nueva China que exporta más a mercados emergentes que a mercados desarrollados, que mucha gente no lo sabe, y exporta grandes maquinarias industriales y temas de valor añadido. O sea, la nueva China lo que exporta en vez de un juguete de plástico a Estados Unidos es una tuneladora a Chile para hacer una mina. Y a medida que la economía se recupere, creemos que hay grandes oportunidades para que el mercado empiece a realizar eso. Tenemos un tema de decarbonización que hemos tenido durante un tiempo, ahora es algo más pequeño, pero creemos que sigue habiendo oportunidades en los mercados de emisiones de dióxido de carbono en Europa, en parte por una reindustrialización de Alemania y otra serie de cosas, y sigue siendo un tema importante para nosotros. Y luego, por último, diría que tenemos unas ciertas y tenemos también una cesta de metales, por cierto, en el tema de la decarbonización, que tiene que ver, por ejemplo, la plata es muy utilizada en los paneles solares y cada nueva tecnología de paneles solares que es más eficiente utiliza más plata. Si, por ejemplo, calculas los paneles solares que se producen en China, consumen más plata de la que se extrae del terreno cada año, con lo cual creemos que hay un tema de oferta y demanda importante en una serie de metales. Y por último, como decía, probablemente en mercados emergentes tenemos posiciones más pequeñas por un tema de liquidez y de volatilidad, pero tenemos una visión bastante constructiva de la economía argentina desde mediados del año pasado. Tenemos distintas posiciones, fundamentalmente en los bonos cotizados en dólares y en empresas cotizadas que cotizan fuera de Argentina, en Estados Unidos, y en dólares, una vez más, fundamentalmente, en distintos sectores, pero fundamentalmente financiero, agricultura y ganadería y oil and gas. Y ahora mismo no tenemos posiciones, pero estamos observando Turquía con todo lo que está sucediendo y México. Vimos el año pasado y también está habiendo una gran reorientación de la economía con problemas de crecimiento, una inflación muy alta, tiene uno de los tipos de interés reales más altos del mundo y con los aranceles creemos que la situación puede cambiar y estamos esperando así. Diría que esos son los temas fundamentales ahora mismo para nosotros. Estupendo, gracias. Pues nada, ya con esta pregunta finalizamos para tratar de ceñirnos a la hora aproximada de duración del webinar. Queda alguna pregunta más, pero la contestaremos por email. Y nada, yo creo que ha quedado muy completo. La verdad que daros las gracias a los tres por haber sacado un hueco para celebrar este webinar y contarnos en profundidad toda la temática de los hedge funds y cómo los gestionáis. Así que muchísimas gracias. Y nada, a los que estáis conectados, pues recordaros que os vamos a enviar un email a lo largo del día de mañana, incluyendo todos los materiales, tanto la presentación como la grabación y ese informe que comentaba Javier, que traía ahora, que lo está preparando George, para que tengáis todos los materiales a mano y lo podáis ver otra vez. Y nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, José. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias.